Hola, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra y voy a explicar en este vídeo las diligencias de investigación de reconocimiento fotográfico y en rueda. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se trata de diligencias de investigación que pueden ser realizadas por la policía y que tienen por finalidad la identificación del sospechoso de un acto criminal. Esta identificación material es necesaria para poder proseguir con una investigación y, en su caso, con una imputación. Eso no quita que se pueda iniciar una investigación criminal sin necesidad de que haya un sospechoso identificado, pero finalmente, a falta de sospechoso contra el que dirigir la acusación, naturalmente el procedimiento penal deberá ser sobreseído. Por otra parte, esa identificación material de la que vamos a hablar hoy es precedente y previa a la identificación formal, en la cual se dejarán constancia de las circunstancias personales y la filiación del sujeto, atendiendo a cuestiones como estado civil, como la edad, como el estado mental, etc. Entrando ya en el reconocimiento fotográfico, es una de las formas de identificar materialmente al sospechoso de un delito, junto con el reconocimiento en rueda y el cotejo e identificación genética. Con relación al reconocimiento fotográfico, diremos que se trata de una diligencia que no está reconocida expresamente en la ley CRIM. No es de extrañar, porque, como sabemos, se trata de una ley de 1882. Sin embargo, se trata de una diligencia admitida jurisprudencialmente y llevada a cabo con toda normalidad en numerosas investigaciones policiales. De hecho, el Tribunal Supremo ha dicho que es un modo idóneo y adecuado de iniciar la investigación policial de los delitos. ¿Cómo se practica la diligencia? Pues bien, poniendo frente al que deba reconocer, poniendo enfrente del testigo, una serie de fotografías. ¿Qué es importante? Que tienen que mostrarse de un modo similar, es decir, con el mismo formato, en cantidad suficiente y mostrando a personas de una cierta similitud física. No se puede mostrar pues fotos de diferente tamaño o personas de una muy diferente apariencia física, ello para evitar que se predetermine el testimonio del que esté reconociendo. Tampoco cabe que la policía, de algún modo, lleve a cabo una predeterminación, es decir, que no debe influir de ningún modo, ni directo ni indirecto, en la libertad del testigo para reconocer de un modo totalmente independiente si cualquiera de las personas mostradas es la presunta autora del delito. Se puede reconocer varios infractores en el mismo reconocimiento. También pueden ser varios los testigos que estén reconociendo. Si es así, pues se deberán mantener separados unos de otros para evitar que el testimonio de uno quede contaminado con el testimonio de otro. El policía, el secretario de las diligencias, deberá levantar acta individualizada por cada reconocimiento, haciendo expresa mención de las circunstancias de ese reconocimiento. ¿Lo hizo directamente? ¿Lo hizo previa duda? ¿Manifestó algo? Quizás era esta persona, pero tenía otra apariencia. Todo ello debe quedar perfectamente reflejado en el acta. De hecho, puede darse lugar a un doble reconocimiento. Así será, por ejemplo, cuando el testigo diga que el individuo que aparece mostrado en la fotografía podía ser, pero su apariencia era distinta. En ese caso, puede ser que se proceda a una detención, se proceda a una nueva fotografía, que se fotografíe de nuevo al individuo y que se le muestre ese individuo, esa fotografía, nuevamente al testigo. En este caso será preferible que esa muestra se haga igualmente en los términos que hemos dicho, con varias fotografías y con formatos similares. También se admite por el Tribunal Supremo que se identifique al presunto responsable de los hechos mediante la exhibición de un vídeo que se haya tomado durante la comisión de los mismos.
Esto es algo admitido perfectamente y que últimamente resulta bastante frecuente. Por último, en cuanto a la práctica, esa identificación fotográfica no necesita de la asistencia de abogado. Esta consideración es lógica y normal. ¿Por qué? Pues porque precisamente la diligencia de reconocimiento fotográfico será la primera probablemente que se realice precisamente para identificar al sujeto que posteriormente será beneficiario de la asistencia jurídica por abogado. Si no hay individuo, no hay designación de abogado, y si no hay designación de abogado, no es necesario que ningún letrado concurra a este acto de investigación. Ahora bien, puede darse el caso, como hemos dicho antes, que el individuo sea detenido y que ese reconocimiento fotográfico se lleva a cabo a posteriori para confirmar su identidad. En este caso, habiendo abogado designado, el 526b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que ese abogado asista a todas las diligencias, incluidas las de reconocimiento. Finalmente, en cuanto al valor probatorio de la diligencia, bien, hay que tener en cuenta que toda la prueba practicada en el proceso penal se valorará libremente por el tribunal que conozca del juicio. De modo que, primero, valoración libre del testimonio que haya reconocido al sujeto, y en segundo lugar, la necesidad que para esa valoración como prueba, el testigo que hubiese reconocido fotográficamente al sujeto y eventualmente posteriormente puede ser que en rueda de reconocimiento, que digo que ese testigo deba comparecer al acto del juicio para someterse a las preguntas que se le formulen por parte de los abogados que asistan, o en su caso al fiscal que asista a la vista. Por otra parte, siendo esta diligencia parte en casi todas las ocasiones del atestado policial, debe tenerse en cuenta que el contenido del atestado policial debe ser valorado como prueba en función de la naturaleza de cada uno de sus apartados. Es decir, no es lo mismo un reconocimiento fotográfico que una diligencia pericial técnica que se contenga en el atestado policial. Lo primero, el reconocimiento fotográfico deberá ser valorado como prueba previa presencia del testigo en el juicio. Lo segundo, una pericia técnica de la policía, en algunos casos puede ser valorada como prueba documental, aunque no comparezcan a su defensa en juicio los policías que la practicaron. En segundo lugar, el reconocimiento en rueda. El reconocimiento en rueda es una diligencia de investigación criminal que sí que está recogida en la LECRIM, concretamente en los artículos 368 y siguientes del cuerpo legal al que hemos hecho referencia. Se trata de una diligencia que en la actualidad tiene carácter subsidiario, es decir, que solo se va a practicar cuando existan dudas sobre la identidad del sospechoso. En muchas ocasiones estas dudas no van a existir porque, como digo, se reconoce ab initio al sospechoso, y en otras porque ya se ha practicado el reconocimiento fotográfico. En cualquier caso, nada impide que se practique primero uno y luego otro. ¿Cómo se practica esta diligencia? Bien, en primer lugar, esta diligencia se puede llevar a cabo ante la policía o bien ante el juez, como diligencia sumarial. Ahora bien, lo ordinario, dada la redacción legal, porque establece que el juez determinará si es necesaria o no, lo más normal será que se lleve a cabo en sede judicial. En segundo lugar, la diligencia se practicará con el requisito de la necesaria asistencia del abogado del sospechoso, que deberá comparecer al acto de ese reconocimiento en rueda. Tercer lugar, el sujeto que deba reconocer, el testigo, deberá reconocer a el sospechoso entre un número que no debe ser menor a 5 de personas de una similitud de apariencia física, entre las que se halla el sospechoso, que se entiende que es el responsable de los hechos. Como hemos dicho antes, es necesario que exista una similitud de apariencia física. A ello se refiere el artículo
369 de la Ley CRIM, que no dicen más al respecto, pero que jurisprudencialmente se ha entendido que esa similitud física, como antes decíamos, pues exige que lo sea en cuanto a la edad, en cuanto al color de la piel, en cuanto a la altura, en cuanto a aquellas características físicas que se entienden que son especialmente importantes a la hora de establecer, bueno, pues, una identificación que sea válida a nivel procesal. El testigo procederá a identificar al sujeto o sujetos que fuesen, según su entender, los responsables del acto criminal en una sala habilitada al respecto, en la cual el testigo pueda ver directamente a los integrantes de la rueda, pero que a la inversa no sea posible. Esto es así para evitar que pueda existir algún modo de coacción o de presión sobre el testigo en orden a su identificación. Como hemos dicho antes también con relación al reconocimiento fotográfico, si son varios los que deben reconocer, deberá proveerse a una separación entre los testigos para que no puedan intercambiarse información al respecto. También se deberá levantar un acta diferente con relación a cada testigo. Sexto, la diligencia se practicará, como decimos, pidiendo al testigo que reconozca entre los que se le muestran si alguno de ellos es el presunto responsable del hecho. Es muy importante que esa persona identifique de un modo claro y directo, o si no lo hace así, que séptimo, en el acta conste claramente de qué modo ha reconocido al testigo. No es lo mismo que reconozca a un testigo directamente si ha sido él, fue el tercero por la izquierda, que manifieste, tengo dudas, no lo tengo claro, puede ser el tercero, pero puede ser el segundo. Todas estas circunstancias, en este séptimo apartado que se refiere al acta, deben quedar claramente recogidas. Además de estas circunstancias con relación al reconocimiento, debe también quedar recogido perfectamente todos los aspectos formales, el lugar, el día, la hora, los intervinientes, los componentes de la rueda y la posición que ocupaban en ella. Ese acta deberá ser firmada por todos los participantes. Debe tenerse en cuenta que los abogados que comparecen en el acto tienen el derecho a firmar, pero añadiendo alguna consideración que quieran dejar, de la que quieran dejar constancia en el acta. Por ejemplo, algo así como el testigo no identificó claramente, sino que lo hizo con dudas, etcétera. Ello puede ser perfectamente contrario a lo que se ha producido en el acta, pero el abogado tiene derecho a impugnar todo lo que se contiene en la misma y a continuación pues firmarla junto con esas consideraciones que considere que proceden. Finalmente, y en octavo lugar, hay que señalar la dificultad que radica, o que mejor dicho, la dificultad que se produce a la hora de realizar esta diligencia. Debe tenerse en cuenta, como hemos dicho, que solo se va a practicar cuando el juez así lo admita. En segundo lugar, que resulta bastante difícil encontrar sujetos que voluntariamente acepten participar en la rueda de reconocimiento. Téngase en cuenta que esta es una prestación que no es obligatoria y que por lo tanto nadie está obligado a asumir, y puede resultar difícil encontrar sujetos que sean conformes para comparecer en la citada rueda de reconocimiento. Finalmente, en tercer lugar, valor probatorio de la diligencia, nada distinto a lo que ya se ha dicho. Como hemos dicho, el atestado policial puede contener diversas clases de investigación, entre los cuales se puede hallar perfectamente esta rueda de reconocimiento. Será necesario, por lo tanto, que el testigo comparezca al acto del juicio y que se ratifique en el mismo y sometiéndose posteriormente, naturalmente, a las preguntas de los abogados y de las partes que asistan al acto del juicio.
también puede practicarse esta diligencia como diligencia sumarial, pero su efecto probatorio será el mismo que hemos dicho con relación al atestado policial. Finalmente, puede darse la circunstancia, como establece la ley, que el testigo no pueda acudir al acto del juicio por las razones que se prevén en el artículo 448 de la ley CRIM. En este caso, pues el juez deberá valorar bueno, pues el valor del testimonio y, en su caso, pues otros testimonios que haya indirectos con relación a la identificación del delincuente y proceder, en su caso, a valorarlo esta circunstancia de la ausencia y de la existencia de un reconocimiento en rueda anterior y proceder, en consecuencia, libremente valorando la prueba. Con esto acabamos esta lección. Gracias a todos.